¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a Encuentros, esta vez con Anunciata Valdés, una mujer de gran valía, gran profesional, defensora de los derechos humanos, de las mujeres, de los niños. Podría quedarme toda la tarde conversando acerca del currículum de Anunciata Valdés, mi querida jefa, como siempre le digo con mucho cariño. Mi querida Anunciata, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Marta. Realmente el tiempo que trabajamos juntas en participación ciudadana, aclarando que no es la participación ciudadana como función del Estado, sino esa organización de la sociedad civil donde se trabaja por el fortalecimiento de la democracia. Así que tengo un muy buen recuerdo tuyo. Trabajamos en tantos espacios y ojalá que tengamos tiempo de desarrollar el que tú coordinaste. Es que sí, definitivamente vamos a tener tiempo para hablar de eso mucho más, sobre todo Anunciata, porque su currículum es muy amplio. Esa lucha constante desde su juventud, cuando usted decidió ser abogada. Cuéntenos un poquito de esos inicios. Bueno, realmente cuando yo decidí ser abogada, en primer lugar éramos 7 mujeres y en ese primer curso eran casi 200 varones. Entonces ya de ahí ya había un gran desnivel, al menos numérico. Pero lo que realmente a mí me impactó fue el conocer las leyes de esa época, en la que se indicaba pues que la mujer debió obediencia y seguimiento del marido, que no podía salir de la casa ni del país sino con permiso del marido, que no podía comerciar ni trabajar sin permiso del marido, que los bienes del matrimonio, que se llaman de la sociedad conyugal, los administraba el marido. La mujer no tenía derecho a esos bienes que eran concedidos al marido para soportar las cargas del matrimonio. Así decía textualmente, las deudas del marido que administraba los bienes sí respondía la mujer si tuviera bienes propios. Y muchas ocasiones el marido adquiría bienes inclusive para otras mujeres, comprar vehículos o algo, y la que tenía que pagar era la cónyuge. Bueno, y lo más grave, lo que a mí me parecía ya una cosa como que fuera de tiempos remotos, era que la mujer no podía denunciar maltratos. Le estaba prohibido a la mujer denunciar los maltratos al marido. Por lo tanto, cualquier agresión física, psicológica, sexual del marido, no había ninguna posibilidad de que la mujer pudiera denunciarlo. Pero este primer encuentro, digamos, con la sociedad en sí, que yo me acuerdo que usted alguna vez nos comentó pues que iba en el carro, por ejemplo, y los hombres de los otros carros decían hasta groserías, ¿no? Porque si usted iba en carro o como una mujer independiente y a estudiar. Claro. Sí, en general había un rechazo a que la mujer tuviera espacios fuera del hogar, ¿no? Se consideraba una virtud de la mujer estar dentro del hogar, y lo que a mí me producía hasta risa es que cuando iba por las calles, si me trataban siempre los otros vehículos, casi siempre eran manejados por varones, de pasarme. Y al pasarme, algunos me insultaban: ándate a la casa, machona, ¿qué haces en la casa? Y en una ocasión que viajé a playas, manejando yo, era pero que me pasaban y yo no me explicaba por qué razón pasaban hecho una flecha y me pasaban haciendo caras o muecas. Y después me di cuenta que era porque era mujer, o sea, no aceptaban que una mujer les pasara, o sea, ellos tenían que ir adelante del carro de una mujer. Era hasta ridículo, o sea, era absurdo, o sea, era un machismo puro. Pero sin embargo, usted estudió leyes y fue apoyada por su familia, su padre, por ejemplo. Así es. Bueno, en realidad cuando mi padre se opuso a que yo estudiara leyes, él se opuso. Inclusive me dijo que no me iba, y de hecho no me ayudó en nada. Y entonces yo apenas me gradué, como fui la primera, digamos la mejor bachiller en el Colegio de la Providencia donde me eduqué, yo le pedí a las monjitas que me permitan ser profesora, y en esa época no había muchas exigencias para ser profesora, porque realmente debería de ser una normalista, pero yo no era normalista. Y entonces yo, los 7 años de estudio en la universidad, fui profesora para poderme ayudar con los libros, porque fui a la universidad estatal, que no costaba, pero de todas formas había que comprar libros, había que trasladarse, movilizarse. Habían gastos. Y cuando ya mi actual esposo me pretendió, o sea, me enamoró y ya quiso casarse conmigo,
él siempre lo comenta y es así. Yo le dije, bueno, si tú quieres casarte conmigo tienes que esperarme 6 años porque yo primero quiero ser abogada y después me quiero casar. Y él aceptó y me esperó. Por eso yo me cumplo años de abogada y a los 2 meses años de casada, porque así fue, ¿no? No la vio como una competencia, pues en esa época, no, imagínese, una mujer profesional y él también, pues más bien fue un compañero hasta ahora. No, hasta ahora él me ha apoyado en todo, a pesar de que es manabita, y los manabitas tienen fama de ser machistas. Y no es que creo yo que él no tenía rasgos machistas, por supuesto que los tenía, pero se dio cuenta que o cambiaba o simplemente nos separábamos, porque yo no podría vivir. El amor venció. El amor venció. Hasta ahora. Hasta ahora, sí. Muy bien. ¿Qué otro recuerdo tiene de las aulas de repente de la universidad? Bueno, en realidad yo debo decir que entre mis compañeros y compañeras, de las 7 que éramos, hubo mucha fraternidad. Nunca puedo yo sentirme que los compañeros tuve un rechazo. Más bien tuve apoyo, estudiábamos juntos, iban a mi casa, hacíamos grupos con los más cercanos, ¿no? Porque éramos tantos que realmente hicimos grupos y esa amistad se mantiene hasta ahora. Inclusive el sábado pasado nos reunimos en mi casa porque cumplíamos años de abogados. Algunos son compadres, es decir, hemos hecho una muy buena relación y yo creo que en ese sentido no tuve problemas. Sí, con los profesores. Con los profesores decían, las mujeres que vienen a hacer acá, si vienen a buscar marido. Ah, no le puedo creer. Ahora eso es considerado, inclusive hasta eso sería motivo de sanción. No, eso nos decían algunos profesores y realmente, digamos, como yo te decía, Marta, yo he tenido la característica de tener muy claro cómo debe ser, o sea, mi visión de lo que debe ser el mundo, la sociedad, la valoración de la mujer. Entonces, nunca me ha llegado ni a molestar. O sea, simplemente digo, pero qué ridículo. O sea, que no me baja mi autoestima, en otras palabras. Nunca me he considerado menos porque alguien me diga que qué haces aquí o porque esto no te corresponde. Simplemente me parece que es totalmente fuera de contexto, que yo no tengo por qué hacer caso a esas limitaciones, ¿no? Yo creo que eso es importante en la mujer, porque muchas veces hay algunas mujeres que temen miedo al ridículo, miedo a que se les burlen, miedo a ser rechazadas y no se mantienen en su posición, ¿no? Yo creo que uno debe saber que vale y que lo que digan los demás es un criterio de ellos. Y yo no lo comparto, simplemente. Usted es una muestra de una mujer que desde los inicios luchó y tuvo su visión, claro, y ha cumplido sus metas, sí, logros, expectativas. Y justamente, Marta, cuando yo estudiaba Derecho, esto que te digo se estudiaba en el primer libro del Código Civil. El Código Civil tiene 4 libros. Y el primer libro de las personas y trata sobre las relaciones de marido, mujer, hijos, etcétera. Y yo me acuerdo muy claro que yo dije, estas leyes yo las cambio porque las cambio. Es decir, estuve muy claro de que lo iba a hacer. Y no sabía cómo, pero sabía que lo iba a hacer. ¿Cómo lo hizo? Es lo que vamos a conocer en el siguiente bloque. Así que ya regresamos con Encuentros. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti, a través de estos encuentros. Luego de su etapa universitaria, Anunciata inició prácticas en estudios jurídicos y en la Superintendencia de Compañías, siendo la primera mujer en trabajar en esta institución, cosechando amistades que más adelante apoyarían sus ideales. En 1990, Anunciata lidera a un grupo valioso de mujeres y crean la Fundación María Guaré, espacio que logró un impacto social por su gran aporte a las mujeres en estado de vulnerabilidad, cosechando luego de ello la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia en 1994 y la promulgación de la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia en 1995. Conozcamos los detalles y sus inicios en la política. Y yo digo que en la vida, cuando uno le pone fuerza
corazón, las cosas fluyen. Una vez que teníamos el proyecto, justo lo nombran a un amigo que fue compañero mío en la superintendencia de compañías, Marcelo Santos, lo nombran ministro de gobierno. Era la época de Sixto Durán como presidente de la República. Y entonces yo dije, tengo que acudir a él, pues esta es la oportunidad. Y yo tenía todo el proyecto, tenía todas las herramientas para poder hacer realidad aquello. Entonces lo llamé y me dice, vente aquí, trae el proyecto. Y bueno, se lo llevé y me dijo, mira, tiene que dar un informe jurídico, te apoyo. Me dice, basta que tú lo traigas, porque me estimaba mucho, basta que tú lo traigas para que sea bueno, pero tiene que haber un informe jurídico, hay que pasar a jurídico. ¿Y quién dirige jurídico? El doctor Nicolás Casís. Nicolás había sido compañero mío en la universidad. Todos sabían, las estrellas todas sabían alineadas. Todas alineadas. Entonces fui donde Nicolás Casís, déjame revisártelo, dio el informe favorable. A la semana el presidente dictó el decreto creando las comisarías de la mujer y la familia a nivel nacional. Ese fue un gran logro. Ese fue un gran logro. Sí. Pero ese no... Por primera vez las mujeres pudieron denunciar ante un funcionario público y en ese momento se hacía porque hicimos un procedimiento expedito. Inmediatamente venía el agresor, si no por la policía, y se lo sancionaba, ya sea con terapias, cuando era primera vez iba a terapia que las organizaciones de la sociedad civil que apoyaban las comisarías le daban para tratar de rehabilitarlo y que la situación mejore en la pareja, ¿no? Si había reincidencia ya iba preso 7 días. Claro, era todo un proceso. Era un proceso, sí. Y realmente funcionaron en todo el Ecuador por más de 20 años hasta que lamentablemente el expresidente Correa las eliminó. Sí, ahora, pero su primer contacto en el Congreso fue en aquella ocasión. No, las comisarías se crearon en el 75. Mi primera diputación fue del 84 al 86, o sea, después. En mi primera diputación yo fui suplente, no fui elegida principal, sino suplente. Y en ese entonces lo que conseguí fue reformar el Código Civil para que se derogue la potestad marital, que era ese conjunto de derechos y obligaciones que tenía el marido sobre la mujer y sus bienes, que le exigía que la mujer le pida permiso para salir, le debía respeto y obediencia, sometimiento, pago de deudas. Parece increíble. Bueno, y lo increíble fue que siendo 3 diputadas, a las otras 2 las convencí para que me apoyen. ¿Fue difícil? A las otras 2 no, pues éramos 3 mujeres. Sí, las pero otras 2. fue difícil. ¿Qué pasó con el entorno de varones? Lo raro es que no lo conseguí yo realmente, sino porque eran como 120 hombres. Cuando yo primero presenté este proyecto, me lo archivaron. Pero el presidente del Congreso de ese entonces era Carlos Feró Blum. Y Carlos Feró Blum había sido mi profesor en la universidad y me quería mucho. Entonces yo fui y le dije, mire, doctor, usted sabe que yo he presentado este proyecto y que me lo han archivado. Pero si usted lo presenta como proyecto suyo, lo van a aprobar, porque usted es el presidente del Congreso y usted lo manda como iniciativa suya. Entonces me dijo, lo leyó, me dice, tienes razón, lo voy a hacer por ti, y por las mujeres. Y lo mandó y lo aprobaron. Es decir, tuve que utilizar estrategias, pero en definitiva lo que nos interesa es que se aprobó. Qué interesante todo lo que nos comenta Anunciata. Sí. Es momento de irnos nuevamente a otro bloque. Sí, tan rápido pasa el tiempo. Vamos a ver una agenda porque seguramente hay algo muy interesante que hacer. Entonces, bueno, vamos a ver la agenda y ya regresamos con más. Bueno, es que definitivamente el tiempo siempre será corto para hablar de tantas anécdotas, de tantas cosas. Y nos quedamos en la primera vez de su primer contacto en el Congreso de aquel tiempo. Su segundo contacto, ¿qué vino ahí? Bueno, ya eso fue en 1998, el 2002. Ahí sí fui ya como diputada principal.
y además fui elegida como presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia. Y ahí yo ya tenía una idea muy clara de lo que quería en cada sector social por el que había trabajado, como eran los niños, los jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres, familia. Y hicimos un trabajo muy bien planificado en esa comisión donde cada diputado o diputada asumía una área específica y yo como presidenta pues dirigía toda la comisión. Dentro en esa oportunidad se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, un código que está vigente y que realmente cambió la forma de ver al niño, no como un ser simplemente desvalido, sino como sujeto de derechos y con todo un sistema descentralizado a través de los municipios para que constituyan las juntas de protección de derechos. Bueno, fue una ley muy participativa, más de 400 talleres a nivel nacional para consultar la ley. Luego también logramos aprobar ahí en esa etapa del Congreso la ley de cuotas para que las mujeres puedan tener derecho a ser elegidas como diputadas, como concejalas, como consejeras. Había poca participación todavía en Muy poca participación, los partidos no se preocupaban de convocar a mujeres a las listas, cuando las ponían era para recoger fondos o al final de la lista y el resultado era que habíamos, como en mi primera diputación, 3 mujeres y 120 hombres. Entonces, con esa ley de cuotas cambió totalmente el panorama político del Ecuador, porque la ley establecía, la que logramos aprobar, que en las listas de elecciones para esos 3 espacios, municipios, consejos provinciales y congreso, en las listas era obligatorio poner un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre de forma alternada y secuencial a lo largo de toda la lista. Y eso dio como resultado lo que tenemos ahora, que más de un 40% de mujeres son elegidas para asambleístas ahora, pues, para concejalas o consejeras. Eso fue también un gran avance. En esa época, ¿qué otras mujeres de la política usted recuerda? Compañeras de bancada. Bueno, Cecilia Calderón, que fue muy activa. Ella dirigía la Comisión de la Familia, que hicimos con ella un gran proyecto de Código de la Familia, un código totalmente moderno. Inclusive hicimos un congreso internacional donde vinieron expertos a nivel del mundo, de una concepción mucho más igualitaria de hombres y mujeres, pero eso no pasó en el congreso. Se opusieron, todo el grupo derecha se opusieron y no permitieron que el Código de la Familia pasara, que se aprobara. Pero sí logramos, cuando yo fui presidenta de la comisión, haciendo uso de la función fiscalizadora, que las Fuerzas Armadas, se estableció la obligatoriedad en las Fuerzas Armadas de que ingresen las mujeres como oficiales de armas y de servicios. Esto es, estaban antes en la parte estaban solo, ¿no?, en la parte administrativa. Y tuvimos que llamarlo a juicio político al ministro de Defensa. No tenía argumentos para oponerse porque ya la Constitución de ese entonces establecía el derecho a la equidad de género. Pero todo eso fue un proceso, Anunciata, ¿no? Fue un proceso, sí, un proceso porque en esa ley, que era la de 1998, también yo participé, pero en ese entonces como asesora de Gloria Gallardo, porque Gloria Gallardo fue la asambleísta de esa constituyente que trabajó a favor de las mujeres. Y luego, pues, ya cuando fui yo diputada, se logró, pues, que ya se perfeccione con una ley el cumplimiento de la Constitución, que era la que no se quería cumplir, ¿no? Entonces, realmente sí se puede cuando uno está en el poder y cuando tiene claro lo que desea y ese deseo es en beneficio de la comunidad. Yo creo que a pesar de estar en minoría, se logran grandes cambios, porque realmente todos los leyes y procesos donde hemos conseguido cambios ha sido finalmente con el voto de los varones, porque ellos estaban en mayoría. Por lo tanto, creo yo que hay que reconocer el aporte de los varones en los avances a favor de la mujer. Claro, y ahora vemos, pues, en las Fuerzas Armadas mujeres que han llegado a altos rangos, ¿no? Hasta generales, así es, están ya tienen ese camino abierto. Igual, pues, el Ecuador está entre los países de más alta participación equitativa a nivel político. Estamos prácticamente al mismo nivel de Europa.
mucho más que en Estados Unidos. Y eso se logró por la ley de cuotas, que además, después de que aprobamos la ley de cuotas en el 2000, el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, que estaba constituido por partidos, parece que no estaban muy claros lo que eso significaba, la ley de cuotas. Y cuando ya vinieron las próximas elecciones, entonces el Tribunal Supremo Electoral dictó durante 7 años reglamentos instructivos indicando por esta ocasión no se aplica la ley. Por esta ocasión, es decir, boicotearon la ley por 7 años. Recién se cumplió la ley porque las mujeres salíamos siempre a las calles a pelear, a discutir, a oponernos a esas actitudes que eran contrarias. Claro, usted no solamente fue el tema de estar, obviamente, detrás de que la ley... No, sino que se cumpla. Activista, sí. Totalmente. Pero siempre con un grupo de mujeres, pero también de hombres. De hombres también. Porque mira, en este caso específico de la que no se cumplía con la ley de cuotas, el presidente de la Corte Constitucional de ese entonces era el doctor Santiago Velázquez. Y el doctor Santiago Velázquez es uno de mis mejores amigos, compañeros de universidad. Y también acudí a él con una demandando a los del Tribunal Supremo Electoral por no cumplir la ley. Y él dictó una sentencia ordenándole al tribunal que se aplique la ley. Si no ordenaba, el tribunal iba a seguir oponiéndose. Es decir, siempre he tenido aliados y personas muy cercanas que me han apoyado. ¿Amenazas nunca? No, nunca he tenido amenazas. Más bien aliados, amigas, compañeras, activistas. Compañeras, tengo una gran cantidad de personas que apoyan las luchas. Tenemos la Fundación María Guare, pues luego tú sabes que trabajamos juntas en la Corporación Participación Ciudadana y en tantos otros espacios dentro del movimiento de mujeres. Yo soy activa dentro del movimiento de mujeres del Ecuador. Sí, así es. Y pues bueno, y también otras compañeras en este momento que me acuerdo de Carmita Troncoso, que le mandó muchos abrazos, saludos, que fue la primera comisaria de la mujer. Ella fue la primera comisaria de la mujer porque fue en Guayaquil donde fusionó la primera comisaría de la mujer del Ecuador, dado que desde Guayaquil era que luchamos por conseguir ese espacio a nivel nacional. Y ella fue la que viajó al Perú para ver el modelo. Con ella trabajamos para aplicarlo y luego fue la primera comisaria. Imagínese usted en leyes, en el tema de María Guare también para poder ayudar y apoyar a las mujeres en estado vulnerable. Así es. ¿Qué está pasando ahora, Anunciata? ¿Qué pasa con las leyes? Bueno, lamentablemente se eliminaron las comisarías de la mujer en la época del expresidente Correa y los delitos contra las mujeres pasaron a ser conocidos por jueces comunes, que por supuesto no le daban mucha importancia a una violencia contra la mujer, ya sea psicológica, un insulto, una desvalorización. Con tanto trabajo y teniendo que ver asesinatos, robos, peculados, narcotráfico, a la mujer, el expediente de las mujeres quedaba al final. Necesitaban gente especializada. Exacto. Porque eso es lo que se consiguió en la comisaría de la mujer. Exactamente, eso fue lo que se hizo en la comisaría de la mujer, que duraron cerca de 20 años. Y luego ahora se ha logrado una nueva ley de violencia contra la mujer, donde ya se crearon los juzgados especializados de violencia contra la mujer y la familia, que vienen a reemplazar el modelo que teníamos en las comisarías de la mujer. Así que esperemos que ahora ya haya un cambio en lo que tiene que ver con atención a la violencia contra la mujer. Muy bien, Anunciata, yo creo que después de tanto conversar, yo le tengo una sorpresita deliciosa. Ay, porque vamos a degustar algo delicioso de Picantería La Culata, que queda aquí cerca, en Córdoba, en Mendiburo, donde ustedes pueden hacer también sus pedidos, pues, y vamos a degustar algo muy rico que yo sé que le encanta, el ceviche de camarón. Oh, es mi predilecto, mi ceviche de camarón es mi predilecto. El otro día que estuvimos en un evento, es lo que pedí. Exactamente, entonces por eso dije, le voy a llevar de la Picantería de La Culata, Anunciata, un ceviche de camarón bien rico. Con la culata tiene una comida exquisita, realmente. Es un gusto saborear comida de ese espacio. Bueno, entonces ya regresamos porque vamos a degustar esto. Delicioso. Bueno, hoy hemos quedado pero satisfechas y eso delicioso de la culata. Sí. En todo caso, pues estamos con todas las energías para seguir conversando. Así es. Pasemos ahora a otra etapa importante, que es donde ya tuve yo en realidad el contacto. Yo ya ella lo conocía porque mediáticamente Anunciata Valdés
defensora de los derechos de la mujer, activista, pero me tocó la grata oportunidad de trabajar con ella, en primer lugar como relacionista pública de la LOTAIP, de la Ley de Transparencia, en Corporación Participación Ciudadana, y luego como coordinadora del sexismo y violencia de género en medios de comunicación. Datos realmente importantes, un trabajo importante y enriquecedor para todas las partes. Así es, así es. Así que vamos a recordar un poco su recorrido por Participación Ciudadana y estos grandes logros. Sí, cuando yo dejé la diputación, la segunda diputación, tuve, digamos, contacto por amistad y por haber trabajado en algunos procesos con César Montúfar en Quito. Y él estaba dentro de la Corporación Participación Ciudadana, él era el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Y me abordó, me dice: Anunciata, ahora que ya dejaste la diputación, nos encantaría que tú dirijas en Guayas la corporación, porque no existe en la costa un espacio de la Corporación Participación Ciudadana, y creemos que con tu perfil pues podrías hacerlo. Y yo me dije, bueno, realmente creo que sí, porque no basta con haber conseguido las leyes, hay que tratar de que las apliquen, es decir, hacer presión para que se aplique. Y esa fue mi motivación. Trabajé 10 años dirigiendo la Corporación Participación Ciudadana, luego fui su directora nacional, y ahí desarrollamos un trabajo hermoso porque lo hicimos con gente muy joven, y la gente joven es entusiasta, es gente pues con un gran entusiasmo, una característica de alegría, de audacia. Y ávidos por aprender también, ¿no? Acerca de la democracia, que a veces a los colegios o los jóvenes no tenían esa cercanía con temas de la democracia. Realmente ahí trabajamos muchísimo, por ejemplo, con Karina Castro, que ella dirigió todo lo que eran proyectos a favor de los jóvenes, liderazgo juvenil, con Jessica Benítez, que fue todo lo que son los consejos estudiantiles en los planteles, la escuela de liderazgo. Bueno, hicimos el observatorio, la transparencia de la función pública. Aquí está, aquí se la tenía guardadita. Qué bueno, sí. Mírela, revísela, ahí está el equipo, claro. También. Anita Fajardo, le mandamos un abrazo. Anita Fajardo fue y es una persona extraordinaria. Ella hizo un trabajo maravilloso. Logró el 100% prácticamente de todas las instituciones en el cumplimiento de la ley. De las principales instituciones públicas del Ecuador. Hicimos acuerdos con ellos para que se ajustaran a los parámetros de vigilancia que nosotros teníamos en cumplimiento de la ley. Un trabajo constante y profesional, Anita, adelante de ese equipo también, ¿no? De los jóvenes monitoreadores. Magníficos. Anita, sí. Bueno, se nos van a Anita, Elías, Jofre, bueno, Isabel Chaguay, que tanto era un apoyo logístico también como asistente. Y realmente creo que eso contribuyó mucho a que pudiera darse pues un proceso de mayor democracia, ¿no? Jessica Benítez también, que estuvo. Jessica también dirigiendo. Y luego tenemos donde tú participaste directamente. Sí, este fue el proyecto de disminución del sexismo y violencia de género en los medios televisivos. Un trabajo también muy grande, ¿verdad? Grande, sí. Y de mucho compromiso, porque era determinar justamente cuánta violencia de género había en los medios de comunicación, sí. Y ahí están los porcentajes, Anunciata, sí. Son altos. De repente sería bueno comparar ahora. Sería muy interesante ver si realmente hubo una disminución. Este trabajo no solamente consistía en monitorear a los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. En algunos no podíamos hacerlo con todos, con ciertos parámetros, como por ejemplo, acuérdate que en los programas de opinión, cuántas mujeres eran invitadas, entrevistadas, evidentemente poquísimas, cuando eran temas políticos o temas ya de mayor contenido. Y en farándula sí las mujeres estaban en el mayor porcentaje y vestidas de una forma provocativa. En una forma, digamos, totalmente, digamos, enfocándose en lo externo más que en como un símbolo de objeto, ¿no? Como un objeto más que como un sujeto. Así es. Y estos resultados los presentamos hasta en el Congreso Nacional. Ahí está María Paula Romo, que era la presidenta de esa recibiendo los resultados.
hicimos contactos con un espacio que era digamos, de poder influir desde el Ejecutivo para que hubiera contenidos menos peyorativos hacia mujeres, niños, etcétera. Y hacia también los afrodescendientes. Hacia los afrodescendientes también muy nosotros. Peyorativa. Esto era no solo sexismo, sino también etnias. Así es. Claro que el nombre era sexismo, pero el monitoreo incluía también todo lo que es discriminación por razas y por etnias. Y creo que realmente esto permitió, al menos a nivel de los medios, un poquito de cambio en su comportamiento, porque acuérdate que antes hasta las llantas ponían la nalga de una mujer para vender llantas, ya no lo hacen. Sí hay ahora más participación de las mujeres en programas de opinión. No se ha avanzado como quisiéramos, pero yo creo que estos trabajos sí ayudaron a llamar, sobre todo les llamaron la atención el tema de la asamblea que nos escuchó y que estaban alineados entre otros temas que tenían que ver justamente con los derechos de la mujer. Entonces yo creo que sí hicimos mucho en esa época. Yo creo que fue un trabajo talleres, pionero, grupos, porque nadie focales. Más lo había hecho. Fue un trabajo totalmente pionero. Y fue titánico, y ese sismo que todavía me acuerdo, que no podía ni dormir. ¿Usted se acuerda que no puedo creer, jefa? No sé. Pero bueno, tenía un equipo también maravilloso, Virginia, Jofre, usted misma, que pues estuvo siempre al pie del cañón con este proyecto. Este proyecto muy interesante. Ojalá que lo podamos llevar a la actualidad. Yo diría que habría que, como tenemos un punto de referencia de partida, que no lo teníamos nosotros cuando recién lo iniciamos, porque nadie lo había hecho, entonces no sabíamos sobre qué bases podíamos trabajar. Fue justamente con el monitoreo donde pudimos determinar el nivel de sexismo. Ahora ya tenemos un punto de base y sí sería conveniente hacer otro proyecto para ver el nivel de cuánto ha disminuido el sexismo. Bueno, eso fue en la época de la Corporación Participación Ciudadana de la Sociedad Civil. De la sociedad civil. Pasamos ahora, vamos a actualizarnos un poquito. Tenemos a Anunciata Valdés como coordinadora o dentro de la Mesa de Educación en Valores, Propuesta Ciudadana. Así es. Cuéntenos este proceso importante. Bueno, realmente luego de tantos años de trabajar por la disminución de la violencia, por los valores, por la ética, etcétera, yo estoy convencida de que el cambio no va necesariamente por la ley. Tiene que ir por un cambio de cultura, de cambio de concepción, de visión, por valores en definitiva. Es decir, solamente cambiaremos el país, la sociedad, cuando desde el hogar, desde la escuela, se inculquen valores, se fomenten actitudes, se premien comportamientos valorativos, como honestidad, responsabilidad, puntualidad, servicialidad. ¿En qué momento se perdió? Porque todo eso lo aprendíamos en la escuela, aprendíamos, sí, pero realmente en los últimos años se eliminó de los textos escolares todo lo referente a valores. La cívica, por ejemplo, que era muy importante también conocer las fechas importantes. Y hasta los buenos modales. Los buenos modales, nosotros lo saben. Acuérdate que con Carreño estudiamos, ahora ni saben quién es Carreño. Y sin entrar a que sea lo más importante, ni mucho menos tener normas de comportamiento, que es bueno tenerlo, pero lo más importante es las actitudes hacia los demás, el respeto, el cumplir la palabra, la honestidad, la valoración, el servicio. Todos estos factores creemos que hay que recuperarlos. Y tuvimos... yo teníamos una experiencia previa porque hace 15 años, cuando yo era diputada, se formó un espacio que se llamó Contrato Social por la Educación, que era justamente un espacio ciudadano para efectos de influir sobre políticas públicas a favor de un mejoramiento de la educación. En ese entonces, el que fue promotor de ese proceso fue Milton Luna. Y justamente a fines del año pasado, del 2018, con Nelson Guín, con el que también habíamos sido parte del Contrato Social por la Educación, conversamos y dijimos, mira, recién lo acaban de nombrar a Milton Luna ministro de Educación, es decir, la persona con la que habíamos trabajado
hace 15 años. Este es el momento. Este es el momento. Entonces nos comunicamos con él y dijo, por supuesto, encantado, me parece una fabulosa idea hacer presión y formar mesas o grupos de ciudadanos para impulsar una educación, digamos, integral y con valores. Porque no solamente promovemos una educación con valores, sino una educación que tienda a la reflexión, a la comprensión, al uso adecuado de los medios digitales, todo lo que implica un ser pensante que tienda a la autonomía, no a repetir, a copia y pegue, sino a tener un criterio propio, porque si no hay esa educación, tampoco puede haber valores. Las dos cosas van de la mano. Y este es un trabajo de todos, Anunciata, sí, definitivamente, inclusive de los medios de comunicación, por quienes supuesto. tienen que mejorar esa programación, es, que en realidad no aporta mayor nada. Cosa. ¿Qué hacemos cuando prendemos la televisión? Es violencia, sicariato. Exacto. Y cosas que antes, por ejemplo, nos asombraban. Antes veíamos, el hijo pegó a la madre, exacto, y nos escandalizábamos. Claro, ahora es parte de la cotidianidad. Así es, ya no asombra, como no asombra la corrupción. En otras palabras, el ser tan permisivo es lo que se llama la banalidad del mal. Ya el mal pasa a ser parte del paisaje, de la vida, ya no asombra, ya no crea oposición. Y eso es campo de cultivo para simplemente continuarlo, ¿no? Entonces no podemos simplemente quejarnos, tenemos que actuar. Y por eso estamos en este espacio, la Mesa de Educación con Valores, que ahora ha tenido mucha fuerza. Y ya hemos logrado que el Ministerio de Educación vaya modificando los textos escolares, ya está introduciéndose o hay el ofrecimiento de la actual ministra, porque lamentablemente Milton Luna fue reemplazado, no lamentablemente porque él realmente estaba comprometido ya como forma de vida con esta propuesta. La actual ministra nos ha ofrecido apoyo y esperamos que lo cumpla para efectos de que dentro del pensum se introduzcan las materias que consideramos fundamentales y además como eje transversal en todas las materias se vaya, digamos, haciendo énfasis en diferentes virtudes o valores. Además, reforzar un valor durante un mes en todas las formas posibles, con arte, manifestaciones artísticas, manifestaciones oratorias, trabajos de escrito, escenificaciones, para que no sea una materia que el profesor la expone, sino que sea una iniciativa de los jóvenes, que nazca de ellos, ¿no? Esa necesidad que en realidad que todos en realidad traemos, todos sin embargo, se va desvalorizando porque no hay apoyo. Muy bien. Así que estamos en eso. Creo que de todas las actividades que he realizado, es una de las que más me motiva, porque creo que esa es la raíz del problema, lograr una nueva juventud que realmente tenga un compromiso con la sociedad, con el otro, una forma de relacionarse diferente, ¿no? Es un gran reto, pero en eso estamos. Anunciata Valdés, presidenta. No. Anunciata querida, agradecerle a usted en nombre de todas las mujeres de la sociedad ecuatoriana por todo lo que ha hecho por nosotras en el Ecuador, por los niños, por los jóvenes. Y todo lo que falta por hacer, cuente conmigo y cuente Gracias. Seguramente con mucha gente que la quiere y la respeta. Yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente que quiere cambios, pero yo siempre repito lo que decía Gandhi, el cambio que quieres ver afuera, comiénzalo por ti mismo. Cada persona es el cambio que debe de promover. Si uno no cambia internamente, los cambios no se dan. ¿No? Entonces, una invitación a todos y a todas de que seamos cada vez más honestos, más responsables, más solidarios, que de esa forma vamos a cambiar la sociedad, no quejándonos, no hablando mal del otro, no disculpándonos, sino comprometiéndonos con una nueva sociedad. Bueno, y no solamente en las redes, sino como usted dice, en acción. En acción, así Gracias, es. Anunciata, a todos ustedes. Marta. Sí, muchas gracias. Estamos, en todo caso, muy pronto pendientes de ese encuentro. Hasta una próxima oportunidad.
Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti, a través de estos encuentros.